Hola, buenas. Yo soy el aspirante cadete primer año Carlos Antonio Tomás y hoy, junto a mis compañeros, les hablaremos un poco de la evolución argentina. Bueno, todo comienza en 1810 con la revolución que dura aproximadamente una semana, que culmina con la destitución del virrey. En el cabildo se habían tratado tres posiciones, gana la tercera, que era la formación de un nuevo gobierno, se crea la primera junta integrada por criollos, que tenía un presidente, secretarios y vocales. Toma dos medidas importantes. Una era mandar circulares para buscar a los representantes de cada región e invitarlos. Y la otra es mandar expediciones militares. A fines de 1810 se crea la Junta Grande, pero en 1811 Coronel Saavedra tiene que reorganizar las tropas del norte y aprovecha su sociedad patriótica y disuelve la Junta Grande. Se crea el primer triunvirato y no cumple con las exigencias y también se disuelve. En 1812 se crea el segundo triunvirato, que tenía dos grandes objetivos, que era declarar la independencia y sancionar la Constitución. No cumple con estos objetivos ya que se oponían las provincias que estaban al mando de Ortigas. La Asamblea del año 13 toma medidas importantes, que por ejemplo los hijos de los esclavos nacerían libres, 25 de mayo como fecha patria, uso de símbolos patrios y la creación de un nuevo directorio. Mandan a hacer un congreso constituyente en San Miguel de Tucumán, que tenía los dos objetivos, que era declarar la independencia y sancionar la Constitución. Y así fue, a pesar que se seguían oponiendo las provincias al mando de Artigas. Y el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. Pero no se puede sancionar la Constitución. Así, en 1817 el Congreso se va para Buenos Aires para empezar los papeles para redactar una Constitución. En 1819 se redacta la Constitución, se hace la Constitución, pero las provincias la rechazan porque tenía un carácter centralista. Entonces, Entre Río y Santa Fe le declaran la guerra a Buenos Aires, que esta se la llama o se la conoce como la guerra de los 10 minutos. Y bueno, eso sería todo, y a continuación hablará mi compañero Fernando Borges, que comenzará con la presidencia de Rivadavia. Buenas, aspirante a cadete de primer año del Servicio Penitenciario Borges Fernando Raúl. A continuación, les seguiré hablando sobre el tema de la evolución argentina. Mi tema comienza desde 1824, desde el gobierno de Rivadavia, quien Rivadavia renuncia a la presidencia. En 1827, Dorrego firma la paz con Brasil. El mismo fue fusilado en 1828. El primer gobierno de Rosas fue desde 1829 a 1832. Rosas fue un federal. En 1830 se crea la Liga Unitaria, la Batalla de Caseros. Esto significó que Rosas fue derrotado por Urquiza. En 1852 firmó el Acuerdo de San Nicolás. Urquiza convoca un Congreso General Constituyente el 20 de noviembre de 1852, en cual dicta la Constitución del 53. Urquiza fue elegido presidente en 1854 de la Confederación Argentina. ¿Por qué digo de la Confederación Argentina? Porque faltaba Buenos Aires, el cual se unió en 1859. La batalla de Cepeda, el 23 de diciembre de 1859. A continuación sigue la batalla de Pavón, que fue desde el 17 de septiembre de 1861, en cual Mitre vence a Urquiza. La presidencia histórica de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. La de Mitre fue desde 1862 a 1868, la cual formó la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. La presidencia de Sarmiento, que fue desde 1868 a 1874. La presidencia de Avellaneda, que fue desde 1874 a 1880. Las tres presidencias estas se las llama histórica
porque las tres poseen una idea liberal de Juan Bautista Alberdi, que era la organización de la estructura política del Estado, introducir a la Argentina en un circuito de economía mundial en lo agroexportador, aumentar la educación y proporcionar la inmigración europea, e incorporar leyes al desarrollo agropecuario. La presidencia de Julio Argentino Roca fue desde 1880 a 1886 y su segunda presidencia de 1889 a 1904. La ley de Saipeña en 1912. Su ley fue que el voto pasaría a ser secreto y obligatorio para la población masculina mayor a 18 años. Proyecto Radical de Irigoyen, desde 1916 a 1922, y su segunda presidencia desde 1928 a 1930. Mantuvo a la Argentina neutral durante la Primera Guerra Mundial. Seguirá mi compañero Cristian Carabajal siguiendo comentando sobre la revolución del Estado argentino. Hola, mi nombre es Jerez Carvajal Cristian y a continuación les haré una breve reseña de lo que fue una etapa en la evolución del Estado argentino. En Argentina surgió una etapa muy importante en su evolución como Estado. A partir de 1930 ocurrieron varios sucesos que marcaron la historia. Se produjo la década infame desde 1930 a 1943. Se tuvo la primera irrupción violenta de la democracia en la historia de Argentina. Fue llamada así por un periodista de la época por el fraude, la persecución política, la tortura y los constantes negociados. A la década infame se la analiza desde dos aspectos. El primero es el aspecto político. El 6 de septiembre de 1930, las Fuerzas Armadas hacen un golpe de Estado contra el presidente radical Hipólito Yrigoyen. Es detenido y preso en la isla Martín García. Pero en la Fuerza Armada había dos sectores internos. Uno fue el de José Uriburu, que tenía como objetivo una dictadura. El otro sector encabezaba a Agustín Justo, con el objetivo de sacar a Irigoyen del poder y llamar a elecciones. José Uriburu se hizo cargo del gobierno y tomó medidas de una dictadura. En cuanto a lo económico, el primer efecto de la crisis se manifestó en el sector externo, ya que se produjo una disminución de exportaciones y esto afectó directamente la economía de Argentina. Al final de este proceso hubo otro golpe de Estado en 1943, el cual se vio altamente influenciado por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, provocando un proceso conflictivo en Argentina, dando como resultado el ascenso de la figura política de Juan Domingo Perón. En las elecciones de 1946 triunfó Perón, convirtiéndose en el presidente, quien tuvo una política enfocada en lo social. El peronismo produjo cambios en el sistema político, entre ellos fueron el sufragio femenino. En 1949 se produjo la reforma de la Constitución Nacional. Esta reforma tuvo consecuencias desde el punto de vista electoral. Perón recurrió a la elaboración de planes quinquenales debido al efecto de la crisis económica de 1930. A continuación, seguirá mi compañera haciéndole una reseña sobre lo que fue la evolución del Estado argentino. Buen día, aspirante a cadete del primer año del Servicio Penitenciario Ferreira Noemí. El tercer golpe de Estado, llamado Revolución Libertadora, es así, llamado así, porque los militares querían liberar al pueblo de la doma del gobierno peronista. Eduardo Lonardi derroca a Perón y lo encierra en la isla Martín García. Lonardi clausura el gobierno y ahí asume Aramburu haciendo un golpe palaciego. Arturo Frondizi gana las elecciones. También se realizó un pacto con Perón. Este también nombró como ministro a Alzogaray. Alzogaray le prometió a los trabajadores el 60% más de su salario. Al no poder cumplir su promesa, hubo una tensión en lo político, social y económico. Gracias a ello también se realizó el Plan Conintes y también hubo un conflicto con el peronismo. El 29 de julio sucede la Noche de los Bastones Largos.
En 1970 se reemplaza por Roberto Marcelo Levingston, realizando un golpe interno. Forman los guerrilleros, pero también sucede la muerte de Uruburu. En 1973 se forma el Partido Frejuli. El Partido Frejuli es gracias a Héctor Cámpora. Es llamado el periodo de la vuelta del peronismo. Perón asume en ese mismo año la presidencia, su tercera presidencia. Él hace hincapié y aprueba la ley de alfabetización para los mayores de edad. Luego él muere en su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. Su periodo de presidencia es llamado el periodo del terror, porque creó la Triple Alianza, dictó el decreto de aniquilamiento, pero eran terroristas e ilegales. Todo este conflicto, su presidente, consecuencia a 700.000 muertos. A continuación, le doy la palabra a mi compañera para que hable del último golpe de Estado. Quien le habla, aspirante agente cadete de primer año, Romano María Romino. Yo le voy a hablar sobre una breve reseña de lo que fue el último golpe de Estado. El último golpe de Estado que se produjo en la República Argentina fue el 24 de marzo de 1976. Ese mismo día se declaró estado de sitio y quedaron anuladas todas las garantías constitucionales. Participaron en el golpe de Estado las Triple A, serían Ejército, Armada Naval y Fuerzas Aéreas. El gobierno constitucional al que le quitaban el poder era el de María Estela Martínez de Perón, un gobierno débil que estaba atravesando por una fuerte crisis social y económica. Algunos grupos armados se habían levantado en contra del gobierno de Martínez de Perón. Eran grupos de izquierda que utilizaban la guerrilla y la fuerza como métodos para acceder al poder. El foco armado más importante estuvo en la provincia de Tucumán. Con intención de terminar toda esta guerrilla, la presidenta ordenó intervenir al ejército, con lo cual le daba un campo de acción y de poder muy importante. Fue el antecedente más cercano a lo que se avecinaba. Esto fue en el año 1975. Un año después, las Fuerzas Armadas tomaron directamente el poder del Estado y con la excusa de terminar con la guerrilla y la crisis de valores y la parte económica, comenzaron una verdadera guerra de persecución, cacería, muerte, tortura. Se calcula que perdieron la vida unos 30.000 aproximadamente argentinos, los cuales son los que se encuentran desaparecidos porque muchos de ellos no encontraron su cuerpo. Una verdadera masacre. Para ello montaron un grupo a la cacería, de posibles subversivos o insurrectos. Estos grupos eran llamados grupos de tarea y las operaciones se dirigían desde los llamados campos de detención, todo en forma clandestina. Cuando la sociedad comenzó a oponerse a esta forma de terror de gobierno que se les ocurrió, recuperar las Islas Malvinas. No lograron con el apoyo de la gente, no lo que esperaban, porque la gente se concentró en la protesta contra un enemigo externo. Como se sabe, esta guerra se perdió muy pronto y muy tristemente el mismo año que comenzó, que fue en 1982, con el triste saldo de muchos jóvenes, casi niños argentinos muertos, y muchos llegaron mutilados o con problemas psicológicos. Último error de la dictadura, porque con la derrota se les acabó todo y la gente salió masivamente a manifestarse en contra del liderazgo del magnífico político de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín. La Argentina recuperaba la libertad, la república y la democracia en el año 1983.